Buenos días, hoy vamos a platicar acerca de la cultura cubana. Cuando la maestra planteó la idea de encontrar un país para el estudio de su cultura, dentro de todo el abanico de posibilidades que podía yo haber elegido, pensé en Cuba, ya que es un país peculiar, su historia, su influencia hacia las Américas Latina, cultura, geopolítica y recursos naturales que son vastos y maravillosos. La Cuba, o mejor conocido como la República de Cuba, es la isla de mayor extensión territorial de las Antillas Mayores. Está ubicada al sur de Florida y al norte de Jamaica, y al sur de Yucatán, y al oeste con las Bahamas. Su extensión territorial de Cuba tiene 1.250 kilómetros de longitud y 5.746 kilómetros de costas, donde se localizan más de 300 playas naturales. El contexto histórico. La historia de la República Cubana puede agruparse en 4 periodos: el precolombino o colonial, la conquista española o neocolonial, la revolución cubana o revolucionario y la actualidad. La cultura precolombina um, se divide en 3 culturas: la cultura Guanajatebey, la Siboney y la Taína. La migración. Estos grupos llegaron desde la isla procedentes de América continental, y una clasificación más atenida a la evolución de estos grupos humanos de edad fue el grupo que se caracterizaba por la fabricación de la concha, los que se llamaron Guanajatebey; el grupo de la piedra, correspondiente a los Siboney; y los de la edad de la alfarería, correspondiente a la cultura taína. En común, todos estos tenían una organización matriarcal y división del trabajo por sexo y edades, con una forma de religión animista y culto a los antepasados. Los guanajatebeyes asentaron en la costa sur del procedente de la isla principal de Cuba, en la isla de los Pinos, y sus principales actividades era la pesca, y dormían a cielo abierto. Los siboneyes eran una cultura que se desarrollaron a base de la caza y la pesca, sin dejar a un lado la recolección. Dominaban el fuego y conocían la técnica para el tallado de la piedra. Vivían en cuevas y en algunas barrancas. Los taínos se asentaron a lo largo de toda la isla. Ellos eran ya como los que juntaron todos los conocimientos de todas las culturas anteriores, y eran ya agricultores además. Su principal cultivo era la yuca, y fabricaban el casabe, confeccionaban objetos, recipientes y cerámica, y poseían un variado instrumental de concha, piedra pulida, y vivían en casas de madera y guano. Acá podemos ver unas fotos de cómo eran desde un principio y cómo fue evolucionando las culturas en la Cuba de sus inicios. La isla cubana fue descubierta el 28 de octubre de 1492 tras el desembarco de la Niña La Pinta y de Santa María, bajo el mando del almirante Cristóbal Colón, quien al descubrir la nueva tierra dijo: la tierra más hermosa que los ojos humanos hubieran visto. En honor a la hija de los reyes católicos, Colón la llamó Isla Juana. Finalmente se llamó Cuba, como variante de su nombre aborigen, Cubanascan. La conquista española del territorio cubano tuvo lugar 2 décadas después. Fue a manos de Diego Velázquez.
La conquista española del territorio cubano tuvo lugar 2 décadas después, a manos de Diego Velázquez. Él creía que iba a ser una situación completamente tranquila al conquistar Cuba, pero se topó con un cacique llamado Guatelle, quien alertó a los aborígenes de Cuba sobre la crueldad de los españoles y su interés por el oro. Velázquez sabía que cuando los indios perdían a su cacique, se desorganizaban y huían, y por eso agotó todos sus recursos hasta encontrar al cacique y dándole muerte a Guatelle en una hoguera. La rebelión de Guatelle es la primera manifestación de lucha de los aborígenes de Cuba contra la explotación y por el derecho del hombre de ser libre. Después de terminar con la rebelión de Guatelle, Diego Velázquez inició la conquista y la colonización del resto de la isla. La economía estaba a base de las personas que trabajaban las tierras. Ellos estaban en una encomienda. El sistema de encomiendas es una especie de concesión personal en la cual el gobierno de España agarraba al aborigen y lo vestía, lo alimentaba y lo cristianizaba para que el aborigen le diera a cambio el poder trabajar en sus tierras. Claro que el beneficio era totalmente de los españoles. La ganadería era una de las principales fuentes de pieles y de comida, y eso le daba el fortalecimiento y rendimiento al trabajo de la nueva potencia española. Al estallar la Guerra de los 7 Años entre Francia e Inglaterra, España estaría a favor de la primera. Está contenida y sirvió al escenario para que los ingleses dirigieran la mayor armada que había cruzado el Atlántico bajo la dirección de Sir George Pollock, con el objetivo de tomar La Habana. La independencia fue el 24 de febrero de 1895. Fue llevada a cabo por José Martí. En septiembre de 1987 se llevó a cabo una convención constitucional de Yaya, donde se eligió un nuevo gobierno revolucionario, el presidente general Bartolomé Mazo y el vicepresidente Domingo Méndez Capote. La guerra revolucionaria. Desde México, Fidel Castro organizó un ejército guerrillero entre los que se encontraba el mítico Che Guevara. Al final, fueron 82 hombres que se animaron a participar en esta guerrilla desde México. Fue el 2 de diciembre cuando el barco llegó a las playas cubanas y fueron detectados por el ejército batista, lo que produjo que de los 80 hombres solo quedaron vivos 12. Estos guerrilleros comenzaron a cruzar Cuba para reorganizarse y captar a los campesinos y a cubanos que compartieran la misma ideología y deseo de independizarse de una vez por todas del subyugo capitalista. Gracias al ataque producido a un cártel del ejército oficial cubano, consiguieron armarse y así comenzaron a organizar una auténtica revolución cubana. Los rebeldes estaban apoyados por el pueblo y los empresarios, por lo tanto comenzaron a hacer una guerrilla desde la sierra y el llano. Pero en primer lugar, los momentos que fueron decisivos para que derrotaran a las tropas de Batista fueron que estaban dentro de la sierra, fueron que estaban bien organizados por los comandantes líderes como Ernesto Che Guevara y el comandante Cienfuegos, hasta que consiguieron que Batista se exiliara al extranjero dentro de su mismo gobierno. El 8 de enero de 1959, Fidel Castro entra a La Habana como representante de la revolución y el 16 es nombrado como ministro. En la actualidad, el 31 de julio del 2003, dimite el gobernante
Fidel Castro para pasar a manos el poder de su hermano Raúl. Fidel Castro muere en 2016. El gobierno comunista vigente limitando la forma de vida. En la actualidad, Miguel Díaz-Canel es el presidente de Cuba desde el 10 de octubre del 2019 hasta el momento. El gobierno cubano tiene una sola figura que ejerce como jefe de Estado y de gobierno, y como secretario del Partido Comunista de Cuba y comandante en jefe de toda la Armada cubana. Es un tipo de gobierno socialista completamente. La música cubana tiene un contexto bastante amplio, pero vamos a tratar de sintetizarlo en el punto cubano, la rumba, el danzón, la clave y el son cubano. Estos son básicos para estudiar cómo es que fue evolucionando la música cubana y sus representantes, como fue Benny Moré, Cindo Garay, Miguel Matamoros, Joselito Fernández y Damaso Pérez Prado. También por otro lado más actual, pues tenemos a Celia Cruz, Silvio Rodríguez y a Pablo Milanés. En lo que toca al cine, pues el cine cubano tiene memorias de subdesarrollo, como una película, un film cubano 100%, Lucía también 100% cubano, y Fresa y Chocolate también. Son producciones 100% cubanas. Los logros que tiene Cuba como país puede ser la alfabetización, el sector salud, el sistema de educación y prestación de servicios médicos. Los conflictos que tiene Cuba todavía con Estados Unidos han impedido el comercio entre Cuba y Estados Unidos desde los años 60, entonces se puede decir que Cuba aún vive en los años 60. Gracias por todo y gracias por su atención. Vamos a sofreír un poquito de cebolla hasta ver que se pone de color cafecito. Después vamos a poner un poquito de frijoles enteros, aproximadamente media lata. Y a continuación vamos a ponerle el arroz. Y aquí tenemos nuestro producto final, que es nuestro arroz moros con cristianos. Es un platillo tradicional de Cuba, normalmente se acompaña en la comida o se acompaña también en la cena. Es un platillo muy tradicional y es muy fácil de hacer, solamente es sofreír el frijol y el arroz y mezclarlo.